Bienvenidos. Esta vez compartimos la receta del pan llamado huesos, clásico de la panadería tradicional mexicana. Esperamos esta receta sea de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes durante todo el procedimiento. Esta es una receta sencilla. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de harina de trigo de su preferencia, 50 gramos de azúcar, puede ser blanca o puede ser morena, 5 gramos de sal, 15 gramos de levadura fresca. Si utilizan levadura seca, utilicen la misma cantidad o la mitad si están utilizando levadura instantánea, 50 gramos de manteca vegetal y 325 mililitros de agua. Ingredientes adicionales serán azúcar, también utilizaremos canela molida y otro poco más de manteca vegetal. Lo primero que haremos es mezclar todos nuestros ingredientes por unos 8 minutos. Me quedo revolviendo o amasando y les muestro cómo les tiene que quedar a ustedes también su masa. Estoy por terminar de amasar o revolver y así es como está quedando esta masa. No le agregué ningún otro ingrediente, pero ten en consideración que tú podrías utilizar 25 mililitros más de agua o quizá 25 mililitros menos. Es completamente natural que nuestra masa quede un poco pegajosa, pero no te preocupes. Antes de comenzar a formar nuestros huesos, debemos dejarla reposar de 1 hora a 1 hora y media más o hasta que doble su tamaño. Ahí la dejaremos y cuando esté lista, continuamos. Transcurrió 1 hora y media y así es como quedó la masa. Ahora lo que haremos es pesar mancuernas de 150 gramos cada una. Esta es una mancuerna. Le calculo que nos van a salir unas 12 piezas. Me quedo pesando y continuamos. Tal como les había comentado, salieron 6 mancuernas equivalentes a 12 piezas. Ahora las partiremos a la mitad, boleando, y debemos esperar unos 10 minutos aproximadamente antes de comenzar a formar nuestros huesos. Los 10 minutos han transcurrido, nuestra masa ya aflojó un poco. La haré a un lado para que puedan ver mejor cómo se trabajan estos panes. Necesitamos untar un poquito de manteca vegetal aquí en nuestro tablero, en nuestra mesa. Agregamos poquita harina y con nuestro rodillo vamos a extenderlos. Aquí en medio untamos más manteca vegetal y ahora le agregaremos la canela molida. Solo una pizca. Y aquí le iremos enredando. Que quede una especie de taco. Y los iremos dejando a un lado. Les muestro el trabajo que hasta ahora hemos realizado. A ustedes les tiene que quedar con este mismo aspecto. Antes del último paso, debemos dejarlos reposar 10 minutos más y ya le daremos la forma de hueso.
Una vez que nuestra masa haya reposado el tiempo requerido, le haremos así. Alargaremos un poco esta especie de taco y le cortaremos con nuestra espátula. Miren. Entonces, en nuestra charola previamente engrasada, los iremos colocando. En caso de que te hayas perdido de algún detalle, lo haré más despacio y más cerca de la cámara. Debes de observar si el hueso es más corto que tu espátula. Si es más corto, deberás estirarlo un poco. Ahora cortamos. De preferencia que no atraviese toda la pieza. Entonces comenzará a abrirse. Y ya lo colocarás en tu charola. Estos son todos nuestros huesos ya formados. Ahora lo que haremos es untarles manteca vegetal encima y les agregaremos azúcar. Para untar la manteca vegetal solo deberás hacerles así y eso es todo. En caso de que ya estén muy esponjados, tendrás que hacerle así y untársela encima. Para terminar, le agregarás azúcar encima. Solo fue una capa delgada de azúcar, no es necesario exceder, y así es como quedaron. Ahora tenemos que dejarlos reposar de 20 a 40 minutos más. No es necesario que esponjen demasiado y será momento de comenzar a hornearlos a 170 grados centígrados. Así es como están quedando nuestros huesos. Los de arriba llevan unos 10 minutos y acabo de meter la charola de abajo. El tiempo de horneado será dependiendo del horno que ustedes tengan en casa. Los dejaré por unos 25 o 35 minutos y les muestro cómo quedaron. Estos son nuestros huesos ya horneados. A final de cuentas los dejé por 37 minutos a 170 grados centígrados y para que adquirieran este tono chapeado, los últimos 5 minutos les subí a 220 grados centígrados. Lamentablemente por la luz que tengo en este momento no se puede apreciar la canela, pero créanme que la canela les da una vista espectacular. Con esta toma nos despedimos. Esperamos esta receta haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Pronto seguimos compartiendo más recetas de pan tradicional mexicano.